Principios de 1964. Ciudad de Wilmington, estado de Delaware. Dentro del espacioso laboratorio de investigación avanzada de la Corporación Química DuPont, bañado por luz fluorescente, zumban silenciosamente enormes campanas de extracción. El aire está impregnado de un olor apenas perceptible pero penetrante a disolventes y reactivos químicos. Detrás de una de las mesas de trabajo de madera, repleta de matraces de vidrio, vasos de precipitados y agitadores magnéticos, se encuentra una mujer de baja estatura con una bata de laboratorio blanca. Se llama Stephanie Kwolek. Observa atentamente cómo un agitador gira dentro de un recipiente de vidrio, intentando disolver un polvo blanco terco e inerte en un entorno químico agresivo. Imagine the atmosphere of a mid-20th century chemical laboratory. No computer simulations or digital touchscreen analyzers. All science is done by hand. It's a world of trial and error. A world of endless entries in thick lab notebooks, written in neat handwriting, where hundreds of failed attempts lie behind every successful synthesis. Stephanie Kwolek works exactly like this, with incredible meticulousness and stubbornness that have already become legendary among her colleagues. Para entender cómo Kwolek acabó en este laboratorio frente a una turbia mezcla química, tenemos que retroceder un poco a 1946. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y la economía de los Estados Unidos de América se estaba reorientando hacia la paz. Stephanie, de 23 años y recién licenciada en química, buscaba un trabajo temporal. Su verdadero sueño era la medicina. Quería ahorrar suficiente dinero para pagar la facultad de medicina y convertirse en doctora. La entrevista en la empresa DuPont la realizó William Hale Church, uno de los investigadores más importantes de la época. Stephanie tenía tanta prisa por obtener una respuesta que, justo al final de la entrevista, pidió a Church que tomara una decisión de inmediato, ya que tenía otra oferta. Impresionado por su franqueza y seguridad, le ofreció el puesto de inmediato. Lo que debía ser un trabajo temporal se convirtió en la obra de su vida. Al encontrarse en el laboratorio de polímeros, Kwolek descubrió una profunda pasión por la química orgánica. Nunca llegó a ir a la facultad de medicina. En cambio, se dedicó a diseñar moléculas. A principios de la década de 1960, DuPont Corporation era el líder mundial absoluto en la producción de materiales sintéticos. Su invento más famoso, el nylon, revolucionó la industria textil y reportó a la empresa millones de dólares. Pero ahora, los investigadores se enfrentaban a una tarea nueva, mucho más ambiciosa y compleja. Los analistas predecían una inminente crisis energética. Los automóviles de la época eran pesados, poco maniobrables y consumían enormes cantidades de gasolina. La industria automotriz necesitaba desesperadamente formas de reducir el peso de los vehículos, y uno de los principales problemas eran los neumáticos. En aquellos años se utilizaba cordón de acero para dar resistencia a los neumáticos. El acero era resistente, fiable, pero increíblemente pesado. La dirección de la empresa DuPont se fijó un objetivo fantástico para su laboratorio de investigación avanzada: crear una fibra sintética que fuera tan resistente como el acero, pero que siguiera siendo ligera como el tejido normal o la fibra de vidrio. Si se encontrara un material así, podría reemplazar al acero en los neumáticos de los automóviles, reduciendo drásticamente su peso y, por lo tanto, el consumo de combustible. La tarea parecía casi imposible. La química de polímeros estudia las macromoléculas, cadenas largas compuestas por unidades estructurales repetidas. Imagina un polímero como un collar de cuentas microscópico o una larga cadena de clips. Los polímeros tradicionales, como el nylon, tienen cadenas moleculares flexibles. En estado fundido o disuelto, se enredan entre sí como una porción de espaguetis cocidos. Es esta flexibilidad la que hace que el nylon sea tan elástico y suave. Pero para crear una fibra capaz de reemplazar al acero, las cadenas flexibles no servían. Los científicos necesitaban los llamados polímeros de cadena rígida. Moléculas que se comportaran no como espaguetis cocidos, sino como troncos de madera rígidos.
Si tales moléculas pudieran alinearse en una fila recta, paralelas entre sí, los enlaces entre ellas crearían un material de increíble densidad y resistencia. Sin embargo, con los polímeros de cadena rígida había un problema crítico. Eran dolorosamente difíciles de procesar. Los polímeros convencionales se pueden fundir a alta temperatura y extruir a través de placas metálicas especiales con orificios microscópicos, hilanderas, para obtener filamentos finos. Este proceso se asemeja a la extrusión de carne picada a través de la rejilla de una picadora de carne. Pero los polímeros rígidos, compuestos por complejos anillos aromáticos, se negaban a fundirse. Al calentarse, simplemente se carbonizaban y se descomponían. Quedaba una única salida: disolverlos. Pero incluso aquí, la naturaleza parecía burlarse de los químicos. Estos polímeros eran tan estables que se negaban a disolverse en la mayoría de los disolventes químicos conocidos. Stephanie Kwolek se dedicó a este mismo problema a principios de 1964. Trabajaba con poliamidas basadas en ácido p-aminobenzoico e intentaba encontrar la combinación ideal de disolventes que hiciera que las moléculas rígidas pasaran a estado líquido. Mes tras mes, realizó docenas de experimentos, mezclando ácidos agresivos y ésteres complejos. Las soluciones poliméricas con las que los químicos solían trabajar en esa época generalmente parecían un jarabe espeso y transparente, o melaza. Eran viscosas, fluían lentamente por las paredes de los matraces de vidrio y se estiraban fácilmente en hilos si se introducía en ellas una varilla de vidrio. Pero ese día en particular, la solución que Stephanie recibió en su matraz se veía completamente diferente. No era transparente, no era espesa. Era un líquido extraño, turbio y opalescente, que se parecía más a leche agria o agua sucia. Cuando Kwolek agitaba el matraz, el líquido se comportaba de manera impredecible, brillando con un extraño lustre nacarado, como si alguna estructura oculta residiera en su interior. Para cualquier otro químico de la época, tal resultado habría significado un fracaso. Una solución turbia y líquida normalmente indicaba que el polímero no se había disuelto correctamente, o que las cadenas moleculares habían resultado demasiado cortas. La práctica estándar en tales casos era simplemente verter la mezcla fallida en el desagüe, hacer la anotación correspondiente en el diario y empezar de nuevo. Pero Stephanie Kwolek poseía una intuición asombrosa y una curiosidad inagotable. Miraba el extraño líquido y no veía un error, sino una anomalía que requería estudio. Notó que, a pesar de su fluidez, el líquido tenía una propiedad peculiar. Al agitarse, parecía homogéneo, y su brillo nacarado indicaba que las moléculas en su interior, posiblemente, se estaban alineando en algún tipo de cristales líquidos ordenados. Stephanie tomó una decisión que cambió para siempre la historia de la ciencia de materiales. Decidió llevar esta agua sucia a la sala de hilatura del laboratorio para intentar pasarla a través de una hilera y extraer un filamento. Tomó un matraz de vidrio con el líquido turbio y se dirigió al operador de la máquina experimental de hilatura. Por delante, le esperaba un choque con las reglas establecidas y el escepticismo de sus colegas, quienes no creían que de una sustancia tan sospechosa pudiera salir algo que valiera la pena. Imagine un taller de hilado experimental en el Laboratorio de Investigación Avanzada de DuPont en 1964. Es una sala espaciosa, llena del ruido de motores y bombas en funcionamiento, donde se alza un aparato metálico masivo, una máquina de hilado experimental. Su corazón es un sistema de tubos, calentadores y bombas que, bajo una presión inmensa, fuerzan una solución polimérica a través de una hilera, una placa metálica con orificios microscópicos. Al salir de la hilera, el líquido se solidifica instantáneamente, convirtiéndose en filamentos finísimos que luego se enrollan en bobinas que giran rápidamente. El operador llamado Charles Smollen maneja esta máquina compleja y caprichosa. Es a él a quien Stephanie Kwolek se acerca con un matraz de líquido turbio y nacarado.
Cuando Charles mira el líquido en el recipiente de vidrio, su rostro expresa una clara duda. Como técnico experimentado, está acostumbrado a trabajar con soluciones de polímero espesas y transparentes que se asemejan a la miel o la melaza. Lo que Stephanie le trajo parece agua sucia con sedimento. Smollen se niega rotundamente a verter esta solución en su aparato. Sus argumentos suenan bastante razonables y profesionales. El líquido es demasiado fluido. Claramente contiene partículas insolubles. Si se vierte tal mezcla en la máquina, estas partículas microscópicas obstruirán inmediatamente los diminutos orificios de la hilera. La hilera es una pieza compleja y cara. Su limpieza requerirá una parada de equipo de varias horas, el desmontaje de todo el sistema y el lavado con ácidos agresivos. Charles no quiere arriesgar el equipo por un experimento que, según todas las leyes de la química de esa época, está condenado al fracaso. Stephanie Kwolek se enfrenta a un muro de escepticismo profesional. Cualquier otro investigador podría haberse retirado, haber estado de acuerdo con el operador experimentado y haber vuelto a su escritorio para continuar la búsqueda de una solución más adecuada y espesa. Pero Kwolek posee no solo una mente brillante, sino también un carácter de hierro. Está absolutamente convencida de que el brillo nacarado del líquido es un indicio de una estructura molecular oculta y ordenada. Ella insiste, ella discute, ella persuade a Charles. Al final, su insistencia prevalece. Quizás Smollen acepta simplemente para demostrarle que está equivocada y deshacerse cuanto antes de la molesta química. Él toma el matraz y, a regañadientes, vierte la sustancia turbia en la tolva de alimentación de la máquina. Llega un momento de tensión increíble. Charles enciende las bombas. La máquina empieza a zumbar, aumentando la presión. Stephanie Kwolek está de pie cerca, sin apartar la vista de la salida de la hilera. En estos segundos, se decide el destino de meses de su minucioso trabajo. En lugar de gotear o salpicar inútilmente gotas de agua líquida, la solución comienza a comportarse de manera sorprendente. De la hilera emergen filamentos finísimos y uniformes. No se rompen. Pasan perfectamente a través del baño de coagulación, donde una reacción química solidifica finalmente su estructura y comienzan a enrollarse en una bobina. Charles Smollen observa este proceso con asombro. Una sustancia líquida, como el agua, se transforma en fibra ante sus ojos. Lo que se consideraba imposible está sucediendo ahora mismo, en este ruidoso taller. Stephanie corta cuidadosamente un manojo de los hilos obtenidos. Al tacto, parecen fibras normales y finas, similares a nylon muy rígido. Pero la verdadera sorpresa le espera en el laboratorio de pruebas físicas. En DuPont existía un estricto procedimiento para evaluar nuevos materiales. Las fibras obtenidas se enviaban a especialistas en pruebas, quienes medían su resistencia a la tracción, rigidez y elasticidad, utilizando dinamómetros especiales, máquinas que estiraban lentamente el hilo hasta que se rompía, registrando al mismo tiempo la fuerza aplicada en gráficos de papel. Cuando la aguja sigue moviéndose inexorablemente hacia la derecha en la escala, los operadores de pruebas se miran entre sí. Está sucediendo algo impensable. Los indicadores de rigidez y resistencia a la tracción aumentan a niveles nunca antes vistos en fibras orgánicas. Cuando el hilo finalmente se rompe con un chasquido agudo, los operadores miran la impresión del gráfico y no creen lo que ven. Las cifras son tan grandes que el primer pensamiento que se les ocurre es que el dinamómetro se ha roto. El aparato está defectuoso. Está arrojando datos erróneos. Le piden. Stephanie Kwolek repite el proceso de síntesis. Una y otra vez disuelve el polímero rebelde, obtiene un líquido turbio y nacarado, lo hila y lo envía a prueba. Y cada vez los resultados se confirman. El dinamómetro no está roto. El hilo que creó Stephanie es 5 veces más resistente que el acero con el mismo peso. Fue un triunfo absoluto. Para entender por qué este material poseía una resistencia tan increíble, hay que mirar dentro del líquido turbio que Stephanie trajo al taller de hilado. El brillo nacarado que notó era un signo del llamado
estado de cristal líquido nemático. Las moléculas del polímero de cadena rígida con el que trabajó Kwolek no se enrollaban en ovillos en esta solución, como los polímeros ordinarios. En cambio, se alineaban paralelas entre sí, como un manojo de espaguetis secos en un paquete o troncos flotando en un río. Cuando esta solución pasaba a presión a través de los orificios microscópicos de una hilera, estas moléculas largas y rígidas se alineaban aún más rectas, perfectamente paralelas a la dirección del hilo. Y luego, a medida que el hilo se endurecía, se formaban fuertes enlaces de hidrógeno entre estas macromoléculas paralelas. Estos unían firmemente las moléculas entre sí a lo largo de toda su longitud, creando una estructura similar a un cristal increíblemente denso. Fue esta perfecta orientación molecular y los potentes enlaces internos los que proporcionaron al material una resistencia superior a la del acero. Stephanie Kwolek hizo un descubrimiento que conmocionó a la dirección de la corporación DuPont. Lo que comenzó como la búsqueda de un cordón ligero para neumáticos de automóviles se convirtió en el descubrimiento de una clase de materiales completamente nueva: las fibras de aramida. Cuando los directores del laboratorio se dieron cuenta de la magnitud del descubrimiento, el proyecto recibió inmediatamente la máxima prioridad. Se volcó todo el poder de la máquina de investigación de DuPont en el perfeccionamiento y la comercialización de esta fibra milagrosa. Pronto se unió al trabajo un equipo completo de destacados químicos e ingenieros. Tenían que resolver numerosos problemas técnicos: cómo escalar el proceso de síntesis, cómo hacer que los disolventes fueran menos tóxicos, cómo organizar la producción en masa de los filamentos. Al material que originalmente figuraba en los diarios de laboratorio bajo el seco nombre en clave, fibra B, pronto se le ocurrió un nombre comercial. Se llamó Kevlar. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de la ciencia de materiales, pero ni siquiera la propia Stephanie Kwolek, en aquellos días de 1965, podía prever cuánto cambiaría el mundo su invento y cuántas vidas humanas salvaría ese fino hilo nacarado. Imagine the large-scale production of 1971. In the spacious workshops of the DuPont Corporation plant in Virginia, giant machines hum. These are no longer Stephanie Kwolek's glass flasks or Charles Smollen's experimental apparatus. These are huge industrial reactors and multimeter spinning lines that continuously draw out kilometers of shiny, golden yellow thread. After several years of intensive research and huge financial investments, the company is finally launching the first commercial production of Kevlar. Inicialmente, tal como estaba previsto por la dirección de la empresa, el Kevlar encontró su primera aplicación en la industria automotriz. Las hebras amarillas y rígidas comenzaron a utilizarse como cordón de refuerzo para neumáticos radiales, reemplazando al pesado acero. Esto permitió que los neumáticos fueran más ligeros, duraderos y resistentes a los pinchazos. Pero las increíbles propiedades del nuevo material, resistencia, ligereza, resistencia a altas temperaturas y a la acción química, atrajeron muy rápidamente la atención de ingenieros y diseñadores de campos completamente diferentes. Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentó la humanidad en el siglo XX fue la protección contra las armas de fuego. Durante décadas, los ingenieros militares y la policía buscaron una forma de proteger a los soldados y patrulleros de las balas. Antes de la invención del Kevlar, los chalecos antibalas eran voluminosos, increíblemente pesados e incómodos. Estaban hechos de gruesas placas de acero, capas de nylon grueso o fibra de vidrio. Estos chalecos restringían el movimiento, hacían un calor insoportable y por eso los policías a menudo se negaban a usarlos, dejándose desprotegidos ante los criminales. A principios de la década de 1970, el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de América inició un programa a gran escala para crear un chaleco antibalas ligero, flexible y fiable para los agentes de la ley. Los investigadores del instituto se fijaron en un nuevo material de la empresa DuPont. Solicitaron muestras de tela tejida con hilos de Kevlar y comenzaron una serie de rigurosas pruebas balísticas. Imagínese un campo de pruebas de aquellos años. A un maniquí de madera le ponen un chaleco cosido con varias capas de tela amarilla brillante. A varios metros de distancia, un investigador se encuentra con una pistola en las manos.
Se oye un disparo ensordecedor. La bala calibre 38, que vuela a enorme velocidad, se incrusta en la tela. Lo que sucede en los siguientes milisegundos demuestra la verdadera genialidad de la estructura molecular que descubrió Stephanie Kwolek. Cuando una bala impacta en una tela normal, simplemente separa las fibras y la atraviesa. Pero el Kevlar funciona de manera diferente. Sus largas y rígidas cadenas moleculares, alineadas paralelamente y unidas firmemente por enlaces de hidrógeno, forman una red increíblemente densa. Cuando la bala de plomo choca contra esta barrera, la energía de su impacto se distribuye instantáneamente a través de una multitud de hilos resistentes, extendiéndose desde el punto de contacto como ondas en el agua a partir de una piedra arrojada. La tela se deforma, absorbiendo la energía cinética de la bala, haciendo que se deforme, se aplaste como una tortita y finalmente se detenga sin perforar las capas. Los resultados de las pruebas fueron asombrosos. Solo 7 capas de tejido de Kevlar resultaron capaces de detener una bala disparada por una pistola, y el peso de tal chaleco era varias veces menor que el de cualquier análogo existente. Era flexible. Se podía llevar discretamente debajo de una camisa de uniforme. En 1975 comenzaron las pruebas de campo a gran escala. Varios miles de policías patrulleros en 15 ciudades de América recibieron nuevos chalecos antibalas de Kevlar para uso diario. Fue un punto de inflexión. Poco después del inicio de las pruebas, se produjo el primer rescate de vidas documentado. Un oficial de policía en Seattle recibió un disparo en el pecho durante un tiroteo en una tienda, pero sobrevivió gracias a la fina capa de tejido amarillo debajo de su camisa. A partir de ese momento, el Kevlar se convirtió en sinónimo de salvación. Durante las décadas siguientes, la armadura blanda hecha de fibras de aramida se convirtió en el estándar para la policía y las fuerzas armadas de todo el mundo. Según las estimaciones más conservadoras, en el último medio siglo, el invento de Stephanie Kwolek ha salvado la vida de más de 1 millón de personas. Policías, soldados, pacificadores y periodistas en zonas de conflicto. Incluso existe un club informal de sobrevivientes gracias al Kevlar, que reúne a miles de agentes de policía a los que el resistente hilo amarillo ha salvado de una muerte segura. Pero los chalecos antibalas son solo una pequeña parte de la historia de éxito de este asombroso material. El Kevlar ha provocado una auténtica revolución tecnológica en muchas otras industrias. Debido a su ligereza y resistencia, se ha vuelto indispensable en las industrias aeronáutica y aeroespacial. Los materiales compuestos a base de Kevlar se utilizan para crear piezas ligeras de aviones y helicópteros. Cuando los ingenieros diseñaron los rovers para explorar el planeta rojo, fue el Kevlar el material elegido para los paracaídas gigantes y los airbags que debían amortiguar el impacto de la nave contra la rocosa superficie marciana. El invento de Kwolek literalmente ha llegado a otros planetas. En el deporte, el Kevlar ha cambiado las reglas del juego. Se utiliza para fabricar cascos ligeros y resistentes para corredores, carrocerías de coches de Fórmula 1, canoas ultraligeras, raquetas de tenis, esquís e incluso velas para yates de regata que no se estiran bajo la presión de vientos huracanados. Se utiliza para crear guantes protectores para carniceros y trabajadores de fábricas de vidrio para prevenir cortes profundos. Se utiliza para reforzar cables de fibra óptica tendidos en el fondo de los océanos, protegiendo los frágiles hilos de vidrio de la enorme presión del agua y de los dientes de tiburón. El Kevlar se utiliza para fabricar pastillas de freno, correas de transmisión y ropa ignífuga para bomberos. Está en todas partes. Stephanie Kwolek, una química que alguna vez soñó con ser médica y salvar gente, terminó salvando muchas más vidas al crear una estructura molecular en su laboratorio. Por su descubrimiento, recibió numerosos honores y premios. En 1995 se convirtió en la 4ª mujer en la historia en ser incluida en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores de los Estados Unidos de América. Hasta el final de sus días, siguió siendo una persona humilde y dedicada a la ciencia, a menudo asesorando a científicos jóvenes y hablando a los escolares sobre química.
Su historia no es simplemente un relato de un experimento exitoso. Es una historia sobre la importancia de cuestionar las autoridades, confiar en la propia intuición y no retroceder ante la aparente adversidad. Cuando Charles Smollen se negó a hilar el líquido turbio, Quolek podría haberse rendido. Si hubiera vertido esa extraña solución nacarada en el desagüe, el mundo se habría perdido un material que cambió el curso de la historia. Stephanie Quolek demostró que los grandes descubrimientos a menudo no se esconden en resultados perfectos y transparentes, sino en anomalías, en esos fenómenos extraños e inexplicables que la mayoría de la gente simplemente no nota. Vio el potencial en el agua turbia, y de esta agua nació un hilo más fuerte que el acero, un hilo que continúa protegiendo a la humanidad e impulsando la tecnología.